Continuemos. Bueno, como les decía, fíjense, en mi caso particular, yo a partir de la adolescencia practicaba excursionismo de alta montaña y durante años una serie de caídas en el terreno, en la montaña, y cargando morrales cerca de 40 kilogramos durante trayectos de 20-30 kilómetros diarios de caminata en alta montaña, generaron ciertos procesos a nivel de la columna que en algún momento fueron diagnosticados como hernias discales, protrusiones, hernias discales. Bueno, numerosas, una docena. Entonces, en carne propia puedo decir lo que significa sentir la presión de la inflamación provocada por los procesos alimentarios digestivos sobre la columna vertebral. De hecho, tuve un caso de un paciente que se le provocó una hernia discal desplazada producto de su estreñimiento. ¿Por qué? Bueno, porque si tú pasas más de una semana sin ir al baño a defecar, evidentemente que toda esa acumulación de gases, esa inflamación en el colon, aproximadamente 30 y pico de metros, que generan mucha gasificación, mucho gas, que se va distendiendo, tiene una alta capacidad de distensión, pero llega un momento en que esto tiene que ir hacia algún lado, ¿verdad? Esa inflamación es capaz de desviar una vértebra de la columna. Bueno, nosotros siempre nos imaginamos el componente osteocartilaginoso, bueno, osteo, más que todo hueso y articular, nos lo imaginamos como lo más fuerte que puede haber, lo más denso, y resulta que no es así. La musculatura es mucho más fuerte que un hueso. Por eso es que hay que fortificar la musculatura paravertebral de manera de que la columna sufra menos. Y si yo tengo el cuidado de verificar que no tengo un exceso de movimientos repetitivos, postura forzada, sobrecarga y vibración, yo voy a controlar mejor ese componente sobre la columna. Pero miren lo que es capaz de causar la inflamación producto de desórdenes alimentarios o de evacuación. El desplazamiento de vértebras de la columna vertebral, de la columna como tal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con lo que tú comas, que no te inflame a tal punto de que llegue a causar ese tipo de desarrollo. Si tú te sientes bien, ligero, liviano, como decían nuestros abuelitos, tú no has visto viejo obeso, ¿verdad? Que esté sano. Por lo general no se ve una persona, no llega a los 90 años siendo obeso. Casi siempre son muy delgados, consumiendo algún tipo de comida básica, infusiones, y no necesariamente tienen que ser 3 comidas al día, ni hay una regla como tal, una norma que diga que tiene que hacerse de esta forma o de otra. Simplemente alimentación inteligente, de la manera inteligente, la preparación del alimento de una manera inteligente, y el estado de ánimo, porque evidentemente que si tú preparas un alimento molesto, evidentemente que el componente que tú le estás agregando, los hiperbóreos, ya no llamamos el amor que tú le colocas al alimento, no, sabemos que no es así, pero ese componente intencional que tú colocas en la preparación del alimento va a influir definitivamente en cómo te caiga ese alimento. La combinación de alimentos, qué alimentos estén combinando con otros. Por ejemplo, a mí me fascina una sopa, un hervido, pero he notado últimamente, esto es ensayo y error, que me cae mal. Quizás si hago la sopa de zanahoria, de apio, de auyama y quizás un poquito de ñame, sea de pescado, de pollo, de carne X, no me caiga mal. Pero si combino yuca o mandioca con ocumo, con ñame, con papa, con otros tubérculos, me cae mal, me inflama, inmediatamente empiezo a eructar, me empieza la distensión abdominal, los gases, los pedos o peos, y ya me siento mal, inflamado. Entonces fíjense en la importancia, ¿no?, de la combinación de los alimentos. Hay personas que dicen que los carbohidratos no se deben combinar con las proteínas, las proteínas con algunos vegetales, y así la fruta, o lo vamos a hablar de la fruta. Si la fruta te es muy dulce al paladar, no es bueno que la comas, porque evidentemente que el pico de glicemia que va a dar va a ser muy alto. Entonces la fruta no debe ser tan dulce al paladar.
como lo decía el maestro Fran Suárez. Él tiene muy buena información acerca de esto. Antes, fíjense que pasamos de freír con lo que eran las mantecas de cochino o de cerdo, que era como se alimentaron nuestros abuelos, no, era veneno para el corazón y el sistema cardiovascular. Entonces pasamos a los aceites vegetales, el peor veneno que puede existir, los aceites vegetales y las margarinas. Ahora nuevamente se ha reconocido que este aceite grasoso no es perjudicial para el cuerpo. Y es que es verdad, si somos cuerpo físico, si somos pasú, animal, hombre, entonces no estamos ingiriendo algo como igual que la carne. O sea, estoy comiendo el mismo alimento donde he sido creado. Y si tú tienes un nivel de conciencia, sería absurdo pensar, este trozo de bistec o este trozo de pollo o este alimento como tal me va a cambiar mi forma de pensar. Si tú tienes una conciencia ya establecida, no tiene por qué ser así. Ahora, si tú caes en los excesos y en el fanatismo, ahí sí estamos en problemas. Nuevamente volvemos a lo mismo, ensayo y error, probando qué es lo que a tu organismo le cae mejor, con lo que tú te sientes mejor, más relajado, más nítido mentalmente, más espiritualmente hablando que te sientas, ir probando las horas del día en que vas a ingerir el alimento, ver cuáles hormonas, cuáles alimentos influyen para que tus hormonas se disparen, cuáles no, las cantidades de alimentos. No tienes por qué quedar lleno o saciado, no, puedes quedar vacío o simplemente comiste. ¿Por qué? Porque sabes que vas a volver a comer, a menos que te llamen pues del otro lado y te tengas que ir, pero sabes que vas a volver a comer, así que no tienes que acabar con toda la comida en una sola sentada. Y alternar bien el tipo de alimento, la frescura del alimento. Está fresco, es un alimento que ya han pasado varios días. ¿Cómo me lo estoy comiendo? ¿Me lo estoy comiendo frito? Bueno, si lo voy a freír, prefiero entonces este tipo de aceites de origen animal y no los de origen vegetal, que son venenos. Pero sin embargo, la fritura tiene que ser lo que menos abunde en tu dieta. Más que todo tienen que ser alimentos o hervidos o sancochados o crudos. Sí, pero como si crudo, pero es otra cosa, crudo, o sancochados o asados a la plancha, sin caer en el exceso de quemar tanto, aunque sabemos que cierto grado de quemadura no hace daño, porque es un carbón. Fíjense que nuestras abuelitas, ¿cómo hacían para pararle la diarrea a los niños? Mandaban a buscar una tusa de un fogón, un pedazo de palo que eso era quemado, negro, carbonizado, y lo metían en agua 3 veces. Dejaban que eso se asentara y le daban esa agüita o preparaban el alimento con esa agua y esto cortaba inmediatamente. ¿Por qué? Porque es carbón láctico, lo que se llamaba antes, un producto que salió, carbón láctico activado, que desapareció del mercado. Al organismo le hace falta cierto toque de quemadura, pero no en exceso porque se puede convertir en cancerígeno. Entonces todos estos puntos tienen que ser tomados en cuenta, ¿no? Y el estado anímico con que yo como no va a ser igual que yo coma alegremente a que coma desahuciado, deprimido, ansioso, X. Entonces muchas variables influyen acá. Y ahora sí, en el próximo contenido vamos a sacar la lista que hemos elaborado.